Vamos a hablar en el día de hoy de nómina. La nómina es un mecanismo, podemos decir, un sistema en el cual se controla las acreencias que tienen los empleados con la empresa. O sea, lo que los empleados, podemos decir, los derechos que adquieren estos empleados en la relación laboral. Normalmente se hace un cuadro con varias columnas donde en un cuadro en una columna, perdón, se colocan los nombres de los empleados. Se colocan aquí los nombres de los empleados. Pues en la otra columna, si se desea, se puede colocar el cargo. Pero lo más importante, la base de todo esto es tener el salario básico. Ese salario básico es lo que te dicen a ti en el contrato. Usted se va a ganar tanto, vamos a firmar por tanto. O sea que este valor realmente se coloca aquí y de allí se desprenden los demás cálculos que se hagan en la nómina. Usted le dice se va a ganar 1.000.000, se va a ganar 800, dependiendo. Pero hay que tener en cuenta también una cosa muy importante cuando se va a diseñar la nómina. Ella consta de dos partes. Una, que es la parte del devengado, que es todo lo que le entra al empleado, o sea, todo lo que gana, ¿verdad? Que es sumando todas las columnas. Y hay otra sección que se le llama deducciones, o sea, lo que le van a quitar al empleado. Y aquí tenemos un ejemplo sencillo. Entonces, veamos el primer empleado. El primer empleado que gana aquí 1.600.000 es su salario básico. Cuando trabaja los 30 días, se calcula que ganó su salario completo por trabajar los 30 días. Y ese va a ser su salario de vengado hasta el momento. Le van a pagar eso, pero además de eso, el empleado puede ganar horas extras, puede ganar comisiones, puede ganar bonificaciones, etcétera. Todo eso que gana el empleado se coloca aquí en la primera sección. O sea, yo creo una columna y coloco comisiones. Puedo crear otra columna y poner, por ejemplo, bonificaciones, etcétera. Y después sumo todo. Pero lo que yo sumo, debo de colocarlo en otra columna que se llama total de vengado. El total de vengado es la suma de, por ejemplo, vamos a colocar aquí, es la suma de el salario, lo que devengó, más las horas extras en este caso, más el auxilio de transporte. Solo tienen derecho a auxilio de transporte aquellas personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. Y yo estoy tomando el ejemplo del año 2020, donde el salario mínimo es de 877.803 y el auxilio de transporte da 102.853. Aquí, como la persona gana menos de 2 salarios mínimos, lógicamente tiene derecho a auxilio de transporte. Entonces, al sumar todo, da el total de vengado. Apenas que yo tengo la columna, esta es la última columna del devengo, podríamos decir, viene otra parte que es lo que se le va a restar al empleado. ¿Por qué? Resulta que al empleado le hacen unas deducciones para pagarle la salud y para pagarle la pensión, que es el 4% en salud y el 4% en pensión. Pero, ¿de dónde sale ese valor? Resulta que se toma todo lo que devenga al empleado, pero no se incluye el auxilio de transporte. Es por eso que uno toma el total de vengado, resta el auxilio de transporte y lo que dé le va a colocar el porcentaje de salud y eso se le va a restar al empleado. Si nosotros hacemos la resta, vemos en salud y pensión, en salud el 4% y en pensión otro 4%. Eso es para cada empleado. Entonces en salud, si yo sumo estas dos, más esto de este empleado, del primer empleado, me da 132.400 pesos. Lo estoy haciendo aquí como ejemplo. Pero si usted se da cuenta, él tuvo un total de vengado de 1.757.853. Entonces yo tomo ese valor, que fue lo que él ganó, y le resto las deducciones.
las deducciones fueron 132.000, ya se dieron cuenta de dónde la saqué, y eso da aquí está mal, más esto menos los 132.000 pesos, 2.625.453. Aquí ya, como está una fórmula en Excel matemática, eso lo calcula de manera automática. Y así con todos los empleados. Bueno, entonces el neto a pagar es lo que es la resta del total de vengado menos el total de deducciones, ¿verdad? Aquí por ejemplo, cabría decir que podríamos colocar una columna que diga total deducciones, pero el empleado también le pueden estar restando, por ejemplo, en un embargo. También hay préstamos por libranza, préstamos por cooperativa. Entonces son columnas que se van diseñando a medida de las necesidades de cada empresa. Entonces, a la final nos va a quedar algo así como esto. Vamos a ponerlo más. Y este es el neto a pagar a cada empleado. Al primer empleado se ganó 1.625.000, el otro 694.000, así, etcétera, etcétera. Bueno, eso a grosso modo lo que es la parte de la nómina. El total, el neto pagado, entonces la empresa va a sumar todos estos salarios que están acá y le va a dar un total. O sea, a final de mes la empresa tiene que pagar por toda la nómina 4.712.217 pesos. Y eso tiene que contabilizarlo. Y eso por acá hay un comprobante de contabilidad donde se va a colocar ese valor. Entonces vámonos para acá. Por ejemplo, salarios por pagar, en la 25 a trabajadores da 4.712.517 pesos. Pero ese es el valor a pagar después de las deducciones, bueno, todo lo que acabo de explicar, lo que se suma allá en aquella columna. Por otro lado, también la empresa debe hacer una cosa que se llama unas apropiaciones de nómina. Bueno, no voy a alcanzar, no se va a explicar todo de un solo, pero digamos en salud debemos de entender lo siguiente, que en salud hay un porcentaje y en pensión hay otro porcentaje, y de una parte sale lo que es la deducción al empleado. Veamos. Bueno, antes de ver lo del porcentaje de salud y pensión, por ejemplo, aquí hay un cuadrito. Hay unas provisiones que hace el empleador para pagar. Por ejemplo, los aportes a pensión es la suma de lo que le toca al empleador más lo que le deduce al empleado. Entonces, aquí, por ejemplo, si está exonerado de aportes porque hay una ley que exonera, pero esto lo voy a hablar más adelante. Entonces, hay unos aportes a pensión, aportes a salud, pero hablemos de los porcentajes para que se entienda mejor. Bueno, acá en el diseño de nuestra nómina, pues vemos que, por ejemplo, debemos de saber que el aporte a salud es el 12.5, a pensión es el 16, el empleado le sacan el 4 y el dueño de la empresa o el empleador paga el 8.5 para sumar entre los dos un 12.5%. Y eso se tiene que sumar, recaudar y se le paga a la empresa. Por eso es que acá arriba en esta tablita aparece un valor, por ejemplo, vamos a ver, donde dice aporte a salud, de 411.611 pesos. O sea, ese es el valor del pago en salud a toda la nómina y corresponde al valor que se encuentra aquí de los aportes a salud, de la deducción a salud de los empleados, de 193 más un cálculo que le hace por la parte de sacar el 8.5%. En este caso vamos a ver que es por donde estamos, por aquí aparece el aporte a salud, es el
como les decía, si el 8.5% él lo saca por aparte del total de la nómina. Bueno, también el empleado o el dueño de la empresa tiene que hacer unos aportes que se le llaman parafiscales. El SENA, el ICBF y las cajas de compensación. El SENA el 3%, el 2% es el SENA. Hay un aporte a las cajas que es al ICBF, que es el 3% del valor de la nómina. A las cajas de compensación también hay que hacer un aporte. Y también se hace una provisión o como una especie de cálculo para saber cuánto se debe en prima de servicio, que son prestaciones sociales que estaremos viendo en su tiempo. Entonces la prima de servicio, como es una prima, es un valor que se paga semestral, pero se va provisionando en la empresa en una cuenta llamada cuenta o pasivo estimado. En este caso se hace un cálculo multiplicándolo por el 8.33% del valor de la nómina. La cesantía es igual, las vacaciones e intereses de la cesantía prácticamente igual. Entonces esos valores que tienen ahí se contabilizan para tenerlos en cuenta lo que la empresa le debe en un mes a sus empleados. Estos pasivos estimados, aunque de alguna manera hacen parte del pasivo de la empresa en una nómina como tal, pues hasta cuando no se hagan realidad o no se calcule su realidad, no podemos decir que la empresa los debe, sino hasta cuando se hagan efectivos. Bueno, digamos para la parte de los análisis financieros como tal. Eso a grosso modo. A la final del proceso, pues lógicamente vamos a tener el pago a los empleados después de las deducciones, que es la casilla final, y vamos a tener una contabilización de todos los conceptos que se han hecho en la nómina. Por ejemplo, el concepto de sueldos, este valor, por ejemplo, sale de acá arriba, o sea, del salario básico, de lo que devengaron los empleados, pero que sin sumar, lógicamente, las horas extras ni los recargos. Entonces ese es el valor neto. Digamos que ese es lo que la empresa, digamos, incurre en el gasto. Hay unas horas extras, las comisiones, todo eso son cuentas contables, el auxilio de transporte, todo eso está en el PUC. Si se hace un comprobante de tal manera, ese comprobante debe cuadrar tanto los créditos como los débitos y lógicamente va a ir a la contabilidad de la empresa. Por eso que se considera que es un ajuste. El ajuste porque son cálculos que se hacen a final de mes. La nómina se paga a final de mes, por lo tanto no se conocen estos valores hasta tanto no se termine el mes, porque pueden suceder muchas cosas, que digamos hayan deducciones de diferentes tipos, que los empleados no vayan, etcétera, etcétera. Bueno, esto así a grosso modo de cómo se hace, digamos, cómo está diseñada o qué cositas puede tener la nómina, pero digamos de una manera muy, digamos, por fuera, porque tienen muchas cosas más. Bueno, entonces que tengan muy buen día.